Carta encíclica Dilexit Nos del Santo Padre Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. 1. Nos amó, dice San Pablo, refiriéndose a Cristo. Romanos 8:37. Para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. Romanos 8:39. Pablo lo afirmaba con certeza, porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos: los he amado. También nos dijo: los llamo amigos. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero. Gracias a Jesús, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. La importancia del corazón. 2. Para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido, pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón que expresamos cuando decimos corazón. 3. En el griego clásico profano, el término cardia significa lo más interior de seres humanos, animales y plantas. En Homero indica no solo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. En la Ilíada, el pensar, el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí. Allí el corazón aparece como centro del querer y como lugar en que se fragúan las decisiones importantes de la persona. En Platón, el corazón adquiere una función en cierto modo sintetizadora de lo racional y lo tendencial de cada uno, pues tanto el mandato de las facultades superiores como las pasiones se transmiten a través de las venas que confluyen en el corazón. Así, advertimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo, con un centro unificador que otorga a todo lo que vive en la persona el trasfondo de un sentido y una orientación. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta manera nos habla de un núcleo, el corazón, que está detrás de toda apariencia, aún detrás de pensamientos superficiales que nos confunden. Los discípulos de Emaús, en su misteriosa caminata con Cristo resucitado, vivían un momento de angustia y confusión, desesperanza, desilusión. No obstante, más allá de todo eso, y a pesar de todo, algo ocurría en lo más hondo. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Al mismo tiempo, el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Suele indicar las verdaderas intenciones, lo que uno realmente piensa, cree y quiere, los secretos que a nadie dice
y en definitiva la propia verdad desnuda. Se trata de aquello que no es apariencia o mentira, sino auténtico, real, enteramente propio. Por eso a Sansón, que no contaba el secreto de su fuerza, Dalila le reclamaba: ¿cómo puedes decir que me quieres si tu corazón no está conmigo? Solo cuando él le contó su secreto tan oculto, ella comprendió que él le había abierto todo su corazón. Esta verdad de cada persona tantas veces está oculta debajo de mucha hojarasca que la disimula, y esto hace que se vuelva difícil sentir que uno se conoce a sí mismo, y más aún que conoce a otra persona. Nada más tortuoso que el corazón humano, y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Así entendemos por qué el libro de los Proverbios nos reclama: con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la maldad. La pura apariencia, el disimulo, el engaño dañan y pervierten el corazón. Más allá de tantos intentos por mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. Allí somos nosotros mismos, y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. 7. Como metáfora me permito recordar algo que ya narré en otra oportunidad. Para carnaval, cuando éramos niños, la abuela nos hacía galletas. Era una masa muy liviana, era liviana esa masa que hacía. Luego la ponía en el aceite y la masa se inflaba, y cuando la comíamos estaba hueca. Esas galletas en el dialecto se llamaban mentiras, y eran precisamente la abuela quien nos explicaba la razón de ello. Estas galletas son como las mentiras, parecen grandes pero no tienen nada adentro, no hay nada verdadero allí, no hay nada de sustancia. 8. En lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? ¿Mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Volver al corazón. 9. En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis, allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias, convicciones, pasiones, elecciones. Pero nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. En la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obrar. Modelos de comportamientos bastante difundidos, por desgracia, exasperan su dimensión racional tecnológica o al contrario, su dimensión instintiva.
falta corazón. 10. Ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual, pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón, viene de más lejos. La encontramos ya en el racionalismo griego y precristiano, en el idealismo postcristiano o en el materialismo en sus diversas formas. El corazón ha tenido poco lugar en la antropología y al gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se han preferido otros conceptos como la razón, voluntad o libertad. Su significado es impreciso y no se le concedió un lugar específico en la vida humana. Quizás porque no era fácil colocarlo entre las ideas claras y distintas, o por la dificultad que supone el conocimiento de uno mismo. Pareciera que lo más íntimo es también lo más lejano a nuestro conocimiento, tal vez porque el encuentro con el otro no se consolida como camino para encontrarse a sí mismo, ya que el pensamiento vuelve a desembocar en un individualismo enfermizo. Muchos se sintieron seguros en el ámbito más controlable de la inteligencia y de la voluntad para construir su sistema de pensamiento, por no encontrarle lugar al corazón mismo, distinto de las potencias y pasiones humanas consideradas aisladamente unas de otras. Tampoco se desarrolló ampliamente la idea de un centro personal donde lo único que puede unificar todo es, en definitiva, el amor. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Llegamos hasta el número 10 de esta encíclica muy interesante del Papa Francisco. Algo a destacar es que el Papa Francisco habla en un lenguaje entendible y como que logra dar un contexto cuando habla, entonces se puede lograr entender bien. Y hay más cosas, así que no sé si la voy a leer por mi cuenta o si haré otro video leyendo la carta, porque la verdad está muy interesante para nutrirnos en la fe. Fue publicada hace muy poco, el 24 de octubre de este año, hace unos días apenas. Y esta carta es muy interesante porque lo primero fundamental que quiero destacar es la importancia que tuvo la abuela en la vida espiritual del Papa Francisco. Yo no conocía mucho sobre el Papa Francisco porque realmente a mí en lo personal, en un principio, no me interesó conocer mucho de él y a día de hoy lo conozco muy por encima, pero no me puse a investigar demasiado sobre el Papa Francisco, sobre su vida, pero sí obviamente sé la historia de él de una manera así que de escucharla por acá, por allá. Y yo en un primer momento no sabía mucho sobre el Papa, pero en un momento yo voy a un grupo era, no sé si decir un grupo de oración, podría llamarse así, pero era más de plantear un tema
y debatirlo. Entonces era de esta manera. Era un grupo así que planteaban temas y se debatían. Y en ese grupo plantearon el tema del Papa Francisco, que era lo que habíamos escuchado de él. Y bueno, se planteaba el tema de que hay gente que dice que el Papa Francisco hace mal a la iglesia, hay gente que todo lo que se dice del Papa Francisco, por un lado, y después por el otro, lo bueno y lo malo, o sea, no era que te decía solo lo bueno o solo lo malo, sino que lo bueno y lo malo que se decía. Y después, bueno, obviamente cosas buenas, que era una persona que está iluminada por el Espíritu Santo, que es una persona que tiene una racionalidad fuerte. Y yo destaco esto del Papa Francisco, que él habla para la gente de una manera que, si te pones a entenderlo bien, es claro en lo que dice. Y por eso es importante ponerse uno mismo a leer, a escuchar, a ver, y no guiarse por el amarillismo que muchas veces puede suceder dentro del mismo ambiente. Entonces es importante esto, porque así uno forma su propio pensamiento y no se deja guiar por las mentiras, que justamente esta carta habla de las mentiras, de que las mentiras son a causa de que las cosas se hacen sin el corazón. Entonces las mentiras son maliciosas, en realidad no llevan nada adentro. Y de esto quería hablar, que es la importancia. Y bueno, en este grupo, esto es lo que quería llegar, que en este grupo, lo primero que escucho del Papa era que yo, sin tanta información, era que él contaba una anécdota de cuando su abuela le enseñaba la fe. No sé qué contaba, pero era algo así. Y después veo que el Papa Francisco recurre mucho a hablar de su abuela. Vean, en una carta tan importante, una encíclica que la va a leer todo el mundo, él dice: me voy a poner a hablar de mi abuela para decir este ejemplo que era de las galletas que se llamaban mentiras, porque en realidad parecían ser grandes, pero cuando las mordías veías que en el interior no había nada. Entonces este sería una alegoría de las mentiras que nos plantea el enemigo, que esto no lo dice ahí, pero esta es mi interpretación, que sería esta alegoría de las mentiras que muchas veces son presentadas como grandes verdades, como muy opulentes, como que tienen mucho poder, y son mentiras. Y ese poder al final es limitado, porque las mentiras no llegan, o sea, las mentiras no perduran. Lo que perdura siempre es la verdad. Entonces esto es importante de mencionar, y esto quería mencionar, de que a mí, cuando yo veo al Papa Francisco y la figura que él es, y lo importante obviamente que es para el mundo católico y el mundo en general, es esto de que él menciona siempre que amerita la oportunidad la figura fundamental que tuvo su abuela en su fe.
Y esto me parece un dato importante mencionar porque acá vemos que para accionar en el corazón de una persona y, es- y como que impactar en su interior, en su vida espiritual, no hace faltan grandes acciones, sino estar ahí, estar presente en la vida de esa persona en el momento justo y determinado y enseñar desde el amor. Porque acá menciona capaz que podemos decir, bueno, esto es algo irrelevante, te hace unas galletitas y ya está. Tampoco es que puedes sacar mucho de acá, pero el Papa Francisco lo que muestra acá es que de algo simple se puede reflexionar algo más grande y algo infinito, que es el amor de Cristo. Así que los despido hasta el siguiente video. Vamos a rezar un Padre Nuestro para finalizar y vamos a pedir por la Iglesia Católica y por el Santo Padre. Padre Pater noster qui in caeli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut, et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.